Bueno, chicos, creo que todos están observando en este momento las diapositivas. Entonces, yo les voy a explicar el orden y la cantidad de diapositivas que deben de tener. Les vamos a enviar esta plantilla para que ustedes ingresen lo que va en cada una de las diapositivas. Sobre esta plantilla trabajan para que no quedemos como perdidos en la actividad de la sustentación. La primera página, la primera diapositiva que vamos a trabajar va a ir el título de la monografía que ustedes han manejado en su proyecto, el título del proyecto, el nombre de los estudiantes, el colegio, la ciudad y el año, nada más. Así tal cual está acá, ustedes modifican y agregan su respectiva información. La siguiente diapositiva que vamos a trabajar es la introducción. Les pusimos este ejemplo, ya ahorita la profe Gladys les explica bien el tema de los organizadores gráficos para que pues ustedes tengan mayor fluidez en ese tema. En la siguiente diapositiva van a escribir o van a colocar lo que corresponde a la introducción del proyecto. Entonces ustedes ya lo tienen en Word, es modificarlo en algunos organizadores gráficos como la profe Gladys ya posteriormente les va a explicar. La tercera diapositiva va a hacer referencia a la citación número 1 que ustedes hicieron. Entonces, esta citación corresponde a los 30 renglones que ustedes ya habían trabajado. Espera un momentico que ingresó otro estudiante. Sí. A la citación que ustedes habían hecho de los 30 renglones con el respectivo parafraseo. Aquí van a hablar de eso. En la segunda diapositiva van a trabajar con la segunda citación que ustedes hicieron. Lo mismo de los 30 renglones, el parafraseo. Quienes están trabajando de manera individual van a hacer solamente sus 2 citaciones. Quienes están trabajando en grupo, pues posteriormente va a seguir la citación número 3 y la citación número 4. Son la estructura como tal que vamos a trabajar. Luego Profe, de... ¿te puedo devolver? Señor. ¿Te puedes devolver al antiguo, profe? Es que es para tomar un pantallazo. No, tranquilos, no se preocupen que esto ustedes lo van a tener en la plataforma de Pegasus. No se preocupen por tomar fotos. Y adicional, se está grabando en vivo para que ustedes puedan ver el video, lo subimos a YouTube y ustedes pueden visualizarlo en vivo, ¿listo? Entonces no se preocupen. Posteriormente, ya luego de las citaciones, vamos a hablar de los ensayos. El ensayo número 1, pues corresponderá a la citación número 1 que ustedes habían realizado en su proyecto y va a ir en esta diapositiva. Luego el ensayo número 2. Quienes trabajan de manera individual, nuevamente repetimos, son solamente 2 ensayos. Quienes están trabajando en grupo son 4 ensayos, entonces seguiría ensayo número 3 y ensayo número 4. Una vez terminemos la estructura monográfica, vamos a colocar las conclusiones. Continuamos con las conclusiones y finalizamos con las referencias bibliográficas. En esta parte, chicos, miren cómo están tomadas las referencias bibliográficas, porque similar a estas, deben de entregarlas tanto en el documento de Word como en las diapositivas. Está la citación. Por ejemplo, en esta primera encontramos que dice, de Crowley, 1904, la función de la globalización y la enseñanza, España y la editorial. Esto es lo que ustedes deben de citar de sus autores. De Crowley era el nombre del autor. El año de la publicación de lo que él hizo, de lo que yo tomé. La función de la globalización y la enseñanza es el título del artículo o el libro que yo tomé. España es la ciudad donde él publicó este artículo y Editorial Biblioteca es el nombre de la editorial que les publicó a ellos el artículo o el libro que realizaron.
Entonces, así deben de ir citadas las referencias bibliográficas tanto en el documento de Word que nos envían a nosotras como en las diapositivas. Ustedes tienen, quien trabaja individual, 2 referencias bibliográficas, o sea, 2 autores que van a citar. Los que están trabajando en grupo tienen 4 autores. ¿Aquí hay alguna duda? ¿Están observando la diapositiva? Sí, señora. Bueno, en este caso, pues esta diapositiva no tiene todavía los parámetros, que es el logo del colegio, ¿sí? Lo que la profesora les mostraba allí. En esa introducción donde la profesora les muestra una técnica de estudio, ustedes las pueden abordar aquí, a partir de eso, insertar gráficos, ¿sí? Aparece, mire, hay todo tipo de gráficos, están de lista, de procesos, de ciclo. Lo que no queremos en esa monografía o en esas diapositivas es que aparezca solamente lingüística, ¿sí? No queremos eso. Queremos que organicen la información a través de estos procesos. Miren, tienen varias listas de herramientas donde ustedes pueden organizar la información, ¿sí? Pues en este caso yo utilizaría de jerarquía o utilizaría de relación, de ciclos también nos sirve, y de procesos, ¿sí ve? Entonces, no sé, yo de pronto la introducción la puedo abarcar en algo, en un gráfico ¿de qué? De procesos. Y aquí voy a escribir introducción, ¿sí? Y las palabras claves que ustedes anexan allí de esa introducción. Ustedes ya tienen la introducción, entonces escogen esas palabras claves, lo más relevante de la información, ¿sí? Asimismo, hacen ¿con qué? Con el resto de la citación. Profe, ¿me dejas ver un momento otra vez la diapositiva? Profe, o sea que no se coloca el texto como tal. No. Ah, ok. Eso es lo que no queremos, que nos asignen allí toda la introducción y ustedes empiecen a hablar de toda la introducción. No, van a abordar la introducción a partir de palabras claves. Nosotros ya hemos trabajado qué son las palabras claves, lo más relevante que ustedes pueden sacar allí de la introducción. Estos simplemente son ejemplos, ¿sí? Esto es un ejemplo, como lo asignó allí la profesora Rosa. ¿Sí? Profe, puedes pasar un momento a las citaciones, ¿sí? Lo mismo con la citación. Mire, aquí la profesora Rosa también diseña allí unos organizadores gráficos o unas técnicas de estudio para abarcar esas citaciones. Voy a hacerles como un pequeño ejemplo. Listo. Lo que la profe quiere hacer con esto es mirar esas técnicas de estudio. Vamos a hacer rápidamente como un pequeño ejercicio. Te vuelvo a dar el mando. Sí, profe, por favor. Listo. Profe, hay un estudiante, ¿lo puedes aceptar? Sí, ya lo admití. Venga, abordamos este que tengo acá abierto, que estaba haciendo corrección. El de Paula. Bueno, todavía no le he hecho las correcciones a Paula. Miremos este trabajo. Ella le asignó un título, dice Educación para la Paz como base de construcción de la paz. Bueno, aquí hay que arreglarle algo a ese título porque está como muy redundante, ¿sí? Entonces, yo voy a escoger las palabras claves de ese autor, ¿sí? Aquí me cita a IECAT. IECAT no es un autor, es un instituto. ¿Sí, Paula, estoy bien? Es un instituto, es Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción Humana, sí. Eso es un instituto.
que habla acerca. ¿Qué dice este instituto? Dice, quien sostiene que el proceso de paz es un concepto que se refiere al conjunto de acciones en el corto, medio y largo plazo, que permita a una sociedad permitir, gestionar, resolver el conflicto a través de sus propias capacidades sin recurrir al uso de violencia. ¿Cuáles son las palabras claves? Ella me cita 2 veces a este instituto. Primero, explica qué significa eso. Entonces, ¿cuáles son las palabras claves que yo voy a asignar allí? ¿Qué dice este instituto? Este instituto habla de 2 aspectos. Uno, él dice que propiciar la paz es gestionar y resolver conflictos. Estas son las palabras claves. Ella lo explica y de aquí ustedes van a escoger también palabras claves. ¿Qué más dice acerca? Miremos acá. Dice, desde que iniciaron las negociaciones en los años 80, las discusiones en términos muy generales se han centrado en aspectos políticos, sociales y jurídicos como reforma a un sistema político para hacerlo más democrático, incluyente y representativo a los intereses nacionales. ¿Cuáles son las palabras claves que yo puedo sacar de aquí, de esta postura de este instituto? ¿Cuáles son, chicos? ¿Quién me dice? ¿De qué está hablando el instituto? Está hablando del aspecto político, ¿sí? Aspecto social y jurídico. ¿Qué dice él en el aspecto político? Que se debe hacer una reforma. En el aspecto social, ¿qué habla? Que debe ser más incluyente. Y en el aspecto jurídico, ¿de qué habla? Que debe ser más representativo. Esas son palabras claves que yo puedo asignar allí en el organizador gráfico que voy a hacer, ¿sí? Obviamente, si allí este instituto me está hablando de esto, pues ustedes deben, si este instituto propone que se debe abarcar la Constitución a través de lo político, que deben haber reformas, pues María Paula debe saber cuáles son esas reformas que quiere hacer que está planteando este instituto, porque si ella lo citó es porque le parece importante, porque aporta algo a esa violencia, ¿sí? Lo mismo en la parte social. ¿Qué establece ese instituto en la parte social? Él dice que debe ser más incluyente, pero ¿a partir de qué? Que ese es el postulado que ella se refiere aquí más adelante y ella lo explica. Ella dice que debe ser más influyente porque las normas deben cambiar. Esas palabras claves son las que deben ir en esos organizadores gráficos. ¿Sí ve cómo a través de lo que dice el autor yo saco las palabras claves de lo que dice ese instituto y saco también las palabras claves que dicen ustedes y esas son las que van en los organizadores gráficos? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. No, Listo, señora. profe. Sí, ven, mire, lo que la profesora ahí les está citando o les está hablando de esos parámetros es cómo debe ir la información, ¿sí? Bien bonita, que sea atractiva, que no sea con tanta lingüística, sino que sea a través de organizadores gráficos. Lo que establecen adentro, pues son los parámetros, lo más relevante que ustedes postulan allí. Dentro del ensayo, profe, ¿me dejas verla? Entonces, ya sabe acá las citaciones. El ensayo. El ensayo, ustedes saben cuáles son las partes de un ensayo. Profe, creo que ninguno asistió a español. Creo. Ay, Dios. Yo creo. Recuerden que les digo, son parecidas a las del cuento. Tiene 5 puntos positivos en la evaluación. Introducción, profe, introducción, la conclusión y... Te faltó algo. Introducción, el desarrollo y la conclusión. Eso, bro. Ay, no, chicos. No, profe, pero tengo mis puntos ahí, profe. Bueno, entonces, si ustedes van a abordar ensayo 1, ¿cómo abordaría el ensayo 1 a través de un organizador gráfico? Pues consigo allá donde les mostré esa herramienta de gráficos, van y buscan uno que tenga 3 aspectos, ¿sí? El ensayo que tiene una introducción. En la introducción, ¿qué hablan? Sobre la tesis. ¿Y qué es la tesis? El planteamiento del autor.
¿sí? El planteamiento, o sea, literalmente lo que el autor plantea, allí lo van a especificar en esta primera, en este primer aspecto, ¿sí? De la herramienta, ya que ustedes colocaron mire, este se adapta más. Aquí escribiría la introducción, la tesis, ¿sí? Sería el planteamiento del autor. Aquí, en este segundo óvalo, escribo el desarrollo, ¿sí? Expongo mis argumentos, ¿sí? ¿Y cómo voy a apoyar lo que ustedes están diciendo? Pues a través de esas explicaciones, de esas evidencias científicas que ustedes investigaron. Y acá, por último, en la conclusión, pues ya es el aporte que ustedes hacen a esa investigación, ¿sí? Recuerden que a través de una monografía siempre hay un aporte de todo lo que ustedes investigaron. ¿Cuál es el aporte que usted hace a eso que investigaron? ¿Sí? O sea, ustedes deben generar como una idea, un aporte nuevo, algo que no está establecido. Esa es la idea de una monografía. Por eso se les manda a ustedes que lean diferentes autores. ¿Qué establecen ellos? ¿Qué han investigado? Ahora demuéstrenos cuál es su postura frente a ese tema, ¿sí? ¿Y cuál es su idea? ¿Qué es lo que usted inventa a través de lo que investigó? ¿Sí? Ahí en esos ensayos, eso es lo contundente en esa conclusión. ¿Cuál es su aporte investigativo? ¿Preguntas? No, señora. Entonces recuerden que siempre un ensayo tiene esos tres procesos y esos son los que queremos ver en el ensayo, ¿sí? La introducción, el desarrollo y la conclusión, pero no necesariamente allá me van a escribir introducción, desarrollo y conclusión. No, eso no lo escriben. Simplemente escriben porque nosotros ya sabemos que un ensayo tiene esas tres partes. Lo que van a asignar allá, pues es el planteamiento del autor, los argumentos de ustedes y por último, ese aporte investigativo que ustedes hacen. Eso es lo que queremos ver en esas herramientas de estudio allí en el ensayo. ¿Listo, chicos? Y finalizando estarían la diapositiva con las conclusiones. Con las conclusiones, igual, palabras claves, ¿sí? Chicos, la idea de estos organizadores gráficos de nosotras es que ustedes al momento de sustentar no se dediquen a leer y leer y leer y leer lo que tienen ahí. Y en el momento que nosotras les hagamos una pregunta sobre su proyecto, no sepan qué contestar, porque se dedicaron solamente a leer, más no a comprender. La idea de que estas diapositivas sean mediante técnicas de estudio es para que en el momento de que ustedes estén sustentando su proyecto se recuerden por frasecitas cuál es la idea si se les llega a olvidar, que tengan el dominio absoluto del tema, que no tengan miedo de que les hicimos una pregunta sobre el proyecto y no supieron contestarla y no pasaron la sustentación. O sea, es algo para facilitarles a ustedes y que las diapositivas, al realizar estas técnicas de estudio, la información se almacena más en el cerebro, es más sencillo de que ustedes tengan el poder de esta información. En cuanto a la plantilla de Isaac Newton, nosotras les vamos a enviar ahorita por Pegasus, aunque bueno, al correo también deberíamos, no, por WhatsApp, por los grupos de WhatsApp les vamos a enviar las diapositivas y ustedes las descargan y eliminan lo que nosotras les pusimos aquí de ejemplos y colocan en cada diapositiva lo que le corresponde al de ustedes. ¿Listo? Entonces, este es el formato para las diapositivas. Ya se van acostumbrando ustedes qué formato se maneja cuando están en educación superior. Ya saben que la idea de la monografía o del proyecto de grado es prepararlos a ustedes para la educación superior. Entonces, es algo que ustedes pues se esfuercen bastante para que les salga muy bien. ¿Alguna duda, chicos? Es el momento de preguntar, por favor. Sí, profe, yo tengo una duda sobre la bibliografía. Dime. Profe, es que usted dice que, o sea, al final escribir quién publicó la cita y, por ejemplo, en mi caso,
eso lo publicó Raimundo, todo el mundo en periódicos, revistas, noticieros, radios. Entonces no fue una cita lo que tomaste. Porque es que Obvio sí, profe. No, escúchame, Cristian. Una cita es lo dicho por una persona. ¿Quién fue el que lo dijo? El presidente, bueno, el expresidente Juan ok. Manuel Santos. Exactamente. Entonces, el nombre de tu cita, en donde dice aquí de Crowley, iría Santos. ¿En qué año lo dijo él? En el 2008, puede ser. ¿En qué lo dijo? ¿En qué? Eso fue hace poquito. Bueno, en está Cartagena. bien. Está bien, la verdad no sé cuál es tu actividad, pero bueno, entonces muy bien, hace 2018 lo dijo él. ¿En qué lo dijo? En un congreso, ¿cierto? ¿Fue un discurso o en qué lo presentó él? Cuando estaban firmando el acuerdo de paz en Cartagena. Entonces aquí ese acuerdo de paz, ese documento tiene un nombre. Aquí va el nombre de ese documento. ¿En dónde lo puso? En España, dice acá, pues acá se coloca que fue en Cartagena. O en Colombia. Sí, señor. La editorial, pues en este caso, cuando son documentos públicos, lo deja sin editorial porque la editorial es la República de Colombia. Entonces no deja sin editorial. ¿Sí? Bueno, profe, esa era la duda, sí. Sí, porque en ese caso... ¿Quién más tiene alguna duda? Todo entendido, profe. ¿Nadie? ¿Seguros, chicos, por favor? Después, cuando estén ustedes ya realizando esto, ay, ¿qué fue lo que dijo la profe? Espera, Profe, dime. ustedes cuando nosotros enviamos, ustedes nos corrigen las diapositivas antes de la exposición, No. ¿no? Como se fue, se fue. Por eso es que deben tener en cuenta todas las observaciones que se les hacen. Por eso les dije ahorita que esta era la última revisión. Enviamos lo que tienen ustedes que corregir y ya no deben enviarnos. O sea, deben tener en cuenta todos los parámetros y observaciones, porque a veces me doy cuenta que hago observaciones y me envían el trabajo tal cual. Creo que no se tomaron la tarea de leer las observaciones y me demoro hasta 2 horas haciendo observaciones. Y no se toman la tarea y vuelven y envían lo mismo. Yo digo, Dios, por Dios, ¿será que yo estoy hablando en otro idioma? Y llamo a la profe y la profe Rosa me dice, no, yo estoy igual. Entonces sí, chicos, hay que prestar atención a esas observaciones, ¿sí? Porque recuerden que ustedes se acerca a lo que es la sustentación de los proyectos, ¿sí? Y si ustedes